Este estudio sobre el Salmo 2 habla del Señor Jesucristo y la gloria de Él. Más bien hablando de la gloria del Hijo de Dios. Sabemos que el Salmo 1 y 2 forman un conjunto en la Biblia hebraica y juntos constituyen un prefacio a todos los salmos. Algunos han señalado que el primer salmo empieza con una bendición, una bienaventuranza, y el segundo termina con una bienaventuranza. Y los dos en conjunto forman una introducción admirable a la serie de salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos que son salmos que hablan del Señor Jesucristo. En el primer salmo vemos la gloria moral del Hijo y en el segundo su gloria oficial. En el primer salmo, Cristo es el hombre bienaventurado, ocupado con un libro, un árbol y un río. En el segundo es el rey con una vara de hierro. El tema común es la gloria del amado Hijo de Dios en un mundo impío. Hace años un evangelista norteamericano visitó a Israel y empezó una conversación con un rabino y trataba de los salmos. Y el rabino dijo, yo estoy leyendo el Nuevo Testamento y veo que el Salmo 1 habla de Jesús. Más bien él que nunca anduvo en consejo de malos, que nunca estuvo en camino de los pecadores, ni nunca estaba en la silla de escarnecedores. Vemos que el Salmo 2 se cita 7 veces en el Nuevo Testamento y siempre es con referencia a Cristo. Vemos esa referencia en Hechos capítulo 4, versículos 24 a 28, en Hechos capítulo 13, versículo 33, en Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5, en Apocalipsis 2:27, Apocalipsis 12:5 y Apocalipsis 19:15. Hay 4 títulos que vemos en este salmo: del Mesías, el ungido, mi rey, mi hijo y mi señor. Este salmo se divide en algunas secciones según la persona que está hablando. Primeramente, la voz de rebelión, el hombre en sublevación contra Dios, en versículos 1 a 3. Versículo 4 a 6 tenemos la respuesta de Jehová, Dios en su ira. Y versículos 7 a 9 vemos la revelación del Hijo. Y versículos 10 a 12, el llamado a la reconciliación, el Espíritu hablando por la Trinidad en respuesta a la anarquía del hombre. Entonces, primeramente leemos la voz de rebelión en los versículos 1 a 3 y leemos los primeros 3 versículos del Salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El apóstol Pedro aplica estas palabras a la crucifixión en Hechos capítulo 4, versículo 27, donde dice, verdaderamente se unieran en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es la aplicación primaria del pasaje, pero tiene una aplicación
profética también. En versículos 1 a 3 hay una coalición en contra de Dios y su Hijo. Primeramente las naciones. Segundo, el pueblo, la nación de Israel. Tercero, el poder administrativo representado por el rey Herodes. Y cuarto, el poder judicial representado por Poncio Pilato. La confederación de la cruz predice otra que habrá al fin. Ellos piensan una cosa vana, a saber que pueden derrumbar a Dios. Las palabras se levantarán y consultarán, indican la adopción deliberada de una política, la aprobación de una resolución. Es un ataque contra ley y orden, es la proclamación que Dios está muerto. Se rechazarán tanto la ley de Dios en la Biblia como todas sus reglas sobre la moral y el matrimonio. El hombre es el hacedor de su propio destino y la ética propia será la regla de vida. Toda ligadura y cuerda se echará al viento y el hombre moderno será librado de todo control. Aún en el tiempo presente hay indicios de lo que sucederá al final cuando las barreras estén derrumbadas. La cosa comienza en la casa, donde vemos que los padres han ido contra Dios. Vemos en Deuteronomio capítulo 6 que Dios dice que tenemos que amar a Dios de toda nuestra vida, de todo nuestro corazón, de todo nuestro alma, de todo nuestro espíritu. Y hay ciertas cosas que tenemos que cumplir con nuestros hijos. Entonces, como los padres en muchas partes han rebelado contra Dios, el resultado es que los hijos ahora están mandando en vez del padre. Entonces, primeramente los padres rebelen contra Dios, no aceptan a Dios, y sus hijos después rebelan contra sus padres. Y esto continúa en el colegio, donde es ilegal disciplinar con la vara y donde maestros y profesores carentes de temor de Dios enseñan la evolución y la filosofía del mundo. Va en aumento en la esfera social, donde la generación homosexual aboga abiertamente la libertad para el sexo fuera de lo natural. Sigue la legalización del matrimonio del mismo sexo y el aborto se legaliza. Y el concepto unisex acaba con la distinción entre hombre y mujer. En esos días pasados, el presidente Biden de los Estados Unidos presentó una juez negra para reemplazar uno de los jueces del Corte Supremo que se va en retiro. Y esa nueva juez tenía que enfrentar una investigación por medio del Senado por los demócratas y los republicanos. Y una de los republicanos, una mujer, se llama Martha Blackburn, una mujer que se identifica como un creyente nacido de nuevo, preguntó a esa juez nueva, ¿qué es una mujer? Y la juez dijo, no sé. No pudo definir qué es una mujer porque tiene temor seguramente de la gente de los transgénicos y toda esa gente de los homosexuales. También ella fue criticada porque se permite niños en un colegio, niños de 3 años, escoger su propio sexo.
Si nacen como un niño, pero quieren ser una niña, entonces ella permite a esas niñas para ser esos niños decir que son mujeres. Luego de todas esas cosas alcanza la esfera gubernamental, la inmoralidad, la corrupción, el soborno, la injusticia, todo desde el policía en la calle hasta el juez en el tribunal, penetrando también las esferas superiores, donde el bueno es llamado malo y lo malo se llama bueno. Si estas cosas suceden ahora, mientras el Espíritu Santo y la Iglesia están presentes, como 2 Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya están en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces vemos que la presencia del Espíritu Santo en el mundo hoy en día, la presencia de la Iglesia es como un freno a la maldad que la gente quiere lanzar como contra este mundo. Pero sabemos que cuando la Iglesia se va, también el Espíritu Santo se va, y cuando el anticristo viene para gobernar, entonces habrá una maldad que jamás este mundo ha visto en toda su historia. Entonces vemos que hay una iniquidad actuando ya, pero que en el futuro será mucho más terrible. La Revolución Francesa en 1798 ofreció una pequeña primicia cuando una ramera desnuda fue entronado en el Catedral de la Notre Dame en París, y otra vez la Revolución Rusa en 1917, cuando millones fueron matados y el ateísmo asumió el mando. Se repitió en la China Roja, cuando Mao Zedong y el comunismo arrasaron el país y los tribunales irregulares del poblado mataron millones de víctimas. El segundo salmo predice el tiempo cuando la Trinidad satánica, las dos bestias de Apocalipsis 13, apoyados por el diablo, prohibirán la adoración del Cristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciendo pasar por Dios. Entonces sabemos que después de la venida del Señor, el rapto de la iglesia, el anticristo va a gobernar este mundo y va a levantar una estatua, una imagen de él mismo, y va a ponerlo en el templo que van a construir en Jerusalén, y la gente van a adorar este hombre y esa estatua que él pone allá, y va a ponerse como, va a sentarse en el templo como Dios, haciendo pasar por Dios. En Apocalipsis 13, versículo 4 a 8 y capítulo 12, 17 dice, adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorarán a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, eso es 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad
sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha en la mente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Sabemos que cuando el Señor viene y la iglesia está raptado, habrá unos 144 judíos que van por todo el mundo para predicar el evangelio del reino. Y muchas personas que nunca habían escuchado la palabra de Dios antes van a escuchar el evangelio y van a creer en el Señor Jesucristo y van a ser salvos. Muchas de esas personas serán asesinados, van a ser decapitados por su fe en el Señor Jesucristo. Y los que rehúsan obedecer y no llevan la marca ni adoran el hombre de pecado, el anticristo, ellos serán enjuiciados y matados. Y esto será la obra culminante de las Naciones Unidas y el cumplimiento de la primera sección del Salmo. La segunda parte del Salmo son los versículos 4 a 6, donde dice, encontramos la respuesta del Altísimo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor, eso es Adonai, se burlará de ellas, luego hablará a ellas en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es una situación asombrosa cuando Dios se ríe. Es supremamente ridículo la idea que el mero hombrecito puede desafiar a aquel que guarda en la palma de su mano el universo entero con toda su potencial. Los misiles balísticos y rayos láser son juguetes infantiles para él, quien conoce todos sus secretos y mucho más. La ira en el Apocalipsis es una expresión técnica que indica la serie de juicios en la gran tribulación que está asociado con los sellos en capítulo 6. Se tratan de los juicios que los hombres traen sobre sí por su necedad, como ejemplo, la acumulación de armas nucleares. Estos juicios eliminarán una buena parte de la población del mundo y de sus recursos también. Los juicios anunciados por los trompetas en capítulos 8 a 11 de Apocalipsis son mayormente satánicos, cuando los hombres recibirán la paga del pecado. Son similares a las plagas que vemos en Éxodo capítulos 5 y 12 en Egipto. Las copas de ira en el Apocalipsis, en cambio, son la ira de Dios Todopoderoso, vaciada, con el asiento de las bestias y sus seguidores. Pero el punto culminante de todo esto es que Dios ha puesto su Hijo en su ciudad. Después de la batalla de Armagedón, él entrará triunfante en Jerusalén y ocupa la casa y el trono. Podemos ver Salmo 24 y 110 y Zacarías 6:13. Versículos 7 a 9 vemos la manifestación del Hijo. Y dice así en versículos 7 a 9. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión
tuyas los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es uno de los grandes pasajes mesiánicos de la Biblia, revelando aquí por primera vez y por el propio Hijo. Esta realidad del Hijo Eterno es una doctrina básica y esencial de la palabra de Dios. Muchos cultos herejes niegan que Él siempre era el Hijo, pero los que conocen y aman al Señor Jesucristo proclaman y enseñan esta verdad. El versículo que estamos estudiando es el gran pasaje que sostiene que afirmación decretado por la deidad en la eternidad pasado. 5 veces Juan lo expande hablando del Hijo unigénito. Él es el Hijo desde siempre. Hay una doctrina falsa que enseña que Cristo no es el eterno Hijo de Dios. Debemos estar en alerta contra alguien que diga que Cristo apenas llegó a ser el Hijo de Dios cuando nació de la Virgen y que Él no es el Hijo eterno. La declaración consiste en 2 partes. La primera, mi Hijo eres tú, afirma la relación eterna desde siempre entre el Padre y el Hijo. Y la segunda parte se cita 3 veces, como veremos, primeramente en Hechos capítulo 13, versículos 32 a 34, dice el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido resucitando a Jesús, como está escrito en el segundo Salmo, mi Hijo eres tú. Se refiere claramente a la encarnación del Señor y su nacimiento a Israel, ya que dice que cumplido a nosotros, los hijos de ellos, los padres de la nación. En Hechos 13:34 se refiere obviamente a su resurrección. Le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. En medio de las 2 declaraciones tenemos la cita de nuestro Salmo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se vincula tanto con la encarnación como la resurrección. En Hebreos 5:5, la cita se hace en relación con la exaltación del Señor como sumo sacerdote. Dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi Hijo. En Hebreos 1:5-6, la cita se relaciona con su segunda venida. Ningún ángel recibe adoración, pero cuando Dios trae de nuevo a su primogénito al mundo, Él dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En su nacimiento, Él fue señalado por el ángel como Hijo de Dios en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el bautismo del Señor, el Padre le saludó como hijo en Lucas 3:22. Dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En su transfiguración, el Padre le proclamó Hijo en Lucas 9:35. Vino una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd.
Él no es solo el hijo, es también el heredero. Dice en Salmo 2, pídame y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esa lengua señala adelante al día cuando él volverá a reinar. La vara del pastor, símbolo de la autoridad y el gobierno, será un cetro de oro para su pueblo, pero será una vara de hierro para las naciones rebeldes en el Amagedón. Como vemos en Apocalipsis 2:27, que dice, las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también te he recibido de mi Padre. Entonces vemos que después de la gran tribulación, el Señor regresará como rey sobre esta tierra, regresará con su iglesia para reinar por 1000 años y va a reinar con una vara de hierro. Cualquiera que peca será castigado inmediatamente. En versículos 10 a 12 en el Salmo vemos el llamado a la reconciliación. Dice así, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces vemos aquí que la admonición del Espíritu es a los reyes y jueces de la tierra, a los poderes ejecutivos y judiciales de los gobiernos. La sabiduría verdadera está en la reconciliación oportuna antes que caiga el juicio. Honrar al Hijo, dice, comienza en el Salmo en versículo 12. Habla en algunas traducciones de la Biblia en el Reina Valera de 1909 y en la versión moderna de 1883. Habla del beso. Y el beso en las Escrituras habla de varias cosas. En Lucas capítulo 7:38, el beso es señal del arrepentimiento. Hizo 5 cosas la pobre mujer que entró en la casa de Simón y se paró detrás de Jesús. Ella lloró, regó los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos, besó sus pies y los ungió con perfume. Las lágrimas y el beso eran evidencias de un arrepentimiento verdadero. Nuestro Señor dijo, sus muchos pecados le son perdonados. El beso es también señal de perdón. En Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24, el hijo pródigo volvió al hogar paterno y después de su confesión recibió el beso del perdón junto con un anillo, una túnica, zapatos y un banquete de bienvenida. Aquí el beso es señal de homenaje y lealtad. Véase Génesis 41:40, donde José es exaltado al trono de Egipto. En ese versículo se gobernará todo. El pueblo es exactamente el honrar o besar de Salmo 2:12. Otro uso de la palabra está en 1 Samuel 10:1. Al ungir a Saúl, Samuel le besó. Es interesante observar que se emplean 2 palabras para hijo en el Salmo. ¿Por qué la diferencia? En el versículo 7,
La palabra es Ben, una palabra hebraica como en Benjamín. Eso se relaciona con Cristo a la diestra del Padre. En el versículo 12 es Bar, como en Barabás, y es una palabra gentil. Esta se relaciona con los poderes gentiles en el Salmo. Si en realidad se escribió el pasaje en la ocasión de la rebelión de Absalón, que muchos creen que referencia trágica tiene. El Salmo termina con la bienaventuranza, bienaventurados todos los que en él confían. Y esa es la palabra para hoy, hermanos, que bienaventurados todos los que en él confían. En este mundo que es patas arriba, vemos muchas cosas malas que están pasando y nosotros debemos confiar en el Señor. Es la única cosa que tenemos en este momento, confiar en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él está en control de todo. Quisiera mencionar algo que es interesante. Como sabemos que las cosas malas empiezan en la casa, cuando primeramente los padres se rebelan contra Dios, cuando no buscan a Dios en sus vidas, que no adoran a Dios como deben hacerlo, y consiguiente sus hijos no reciben la instrucción que deben tener para que sean creyentes y llegan en el camino del Señor. Y después vemos que los hijos también siguen en rebelión contra su padre. En 2000, el año 2000, había una mujer, se llama Carly Fiorina, que fue elegido como presidente y la autoridad en la compañía de Hewlett Packard. Esta compañía Hewlett Packard es la compañía que más vende las impresoras y los computadores portátiles en el mundo. Esta compañía es una compañía, se llama la compañía Fortuna 20. Y esa mujer, Carly Fiorina, fue la primera mujer que llegó a mandar ser el presidente de una de esas compañías más grandes en los Estados Unidos, en el mundo. Esta mujer ganaba millones de dólares cada año como su sueldo. Tenía muchos beneficios, andaba en aviones privados y muchas cosas que la gente envidiaba. Pero esa mujer sabía que no había todo bien en su vida y se divorció. Su esposo se divorció a ella porque ella nunca estaba en la casa. Entonces ella tenía una hija y dijo que cuando llegó a la casa después de las 10 de la noche, su hija estaba durmiendo. Cuando salió en la mañana para el trabajo, salió antes de las 5 y su hija estaba durmiendo, y la única día que tenía para ver su hija era el día domingo. Entonces ella decidió, después de tener una pequeña disgusto con algunos directivos de la compañía de Hewlett Packard, que era mejor para ella retirarse y dedicar tiempo a su hija. Entonces ella abandonó todos sus millones de dólares para tener tiempo con su hija. Y hermanos, yo quiero que nosotros, que somos padres, que tenemos hijos, o si todavía no tenemos hijos, todavía que pensamos en lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, hablando de los padres presentes cuando sus hijos se levantan por la mañana, cuando sus hijos se acuestan por la noche, que estemos allá presentes.
cuando andamos con ellos durante el día, que estemos con ellos. Hermanos, hoy en día vemos que la gente busca más bien el dinero en vez de tener el tiempo con sus hijos. Quieren tener la televisor más grande, tiene el carro más bonita, una casa más grande. Entonces dedican sus vidas a ganar el dinero, pero sacrifican sus hijos y después los hijos van también a ir en contra de Dios y van a rechazar a sus padres, y en el colegio van a ver situaciones contrarias contra ellos, y en el gobierno y todo alrededor, el matrimonio del mismo sexo. En estos días, por ejemplo, eligieron el nuevo arzobispo de Gales en Gran Bretaña, y este hombre estaba de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo, diciendo que ya era tiempo para introducir estas leyes en el país de Gales. Y antes Gales era un país que vio muchas campañas evangelísticas y muchas veces que gente fueran salvados por la predicación de la palabra de Dios. Pero hoy en día vemos que la misma iglesia está poniendo leyes que son del mundo y que son totalmente contra la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es importante que ponemos mucha atención a nuestros hijos, damos prioridad a nuestros hijos para que ellos lleguen también a conocer al Señor, pero tenemos que dedicar tiempo a ellos para que ellos puedan tener confianza en nosotros y confianza en la palabra de Dios. Entonces, la bendición que vemos al fin, bienaventurados todos los que en Él confían. Que, hermanos, confiamos en el Señor, no confiamos en el mundo, confiamos en el Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Oremos. Padre, damos gracias por este día que tú nos has dado. Damos gracias por la palabra tuya. Damos gracias que nosotros podemos confiar en ti a pesar de la situación en el mundo y las cosas que el mundo está eligiendo que son totalmente contra ti, Señor. Pero damos gracias que podemos amarte y podemos seguirte, podemos obedecerte en todo sentido. Ayúdanos como padres con nuestros hijos para que podamos dedicar tiempo a nuestros hijos, para que podamos estar con ellos cuando se levantan por la mañana, cuando van a acostarse por la noche, y durante el día podemos andar con ellos mano en mano para hablar de las cosas alrededor y darles instrucciones en la vida diaria. Damos gracias, Señor, por su grande amor y misericordia, y ayúdanos para que podamos siempre confiar en ti, Señor, sabiendo que es la mejor cosa que podemos hacer. Damos gracias y pedimos esta noche por tus cuidados sobre nosotros, danos un buen descanso, y damos gracias otra vez en el nombre precioso tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Recordamos en nuestras oraciones la hermana Ramona, que está en la clínica, está bastante mal y es muy posible que